Al pasar junto a la jardinera, el millonario vio su colgante y se quedó paralizado. El mismo colgante que su amada usaba antes de morir hace 20 años. El sol de media tarde caía como miel dorada sobre los jardines de la mansión Santa Cruz en Guadalajara. Rodrigo caminaba despacio entre los senderos de piedra, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de lino beige, a sus 51 años. Seguía siendo un hombre imponente, cabello entrecano peinado hacia atrás, mandíbula firme, ojos color café que habían visto tanto éxito como pérdida. Su imperio inmobiliario lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Jalisco, pero el dinero nunca había llenado ese vacío que cargaba desde hace 24 años. Se detuvo frente a las rosales rojas que tanto le gustaban. El aroma dulce y penetrante lo transportó por un instante al pasado, a cuando Valentina le decía que las rosas eran sus flores favoritas, porque tienen espinas pero valen la pena. Valentina, su Valentina, muerta hace 24 años en ese maldito accidente en la carretera costera, embarazada de 6 meses de su hijo, un hijo que jamás conoció, que se fue con ella al fondo del océano aquella noche tormentosa de octubre. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los recuerdos. No servía de nada vivir en el pasado. Tenía una vida ahora, Lorena, su esposa de 23 años, una vida cómoda, estable, aunque nunca había vuelto a sentir lo que sintió con Valentina. Don Rodrigo, disculpe. La voz lo sacó de sus pensamientos. Volteó hacia los rosales y ahí estaba Camila Torres, la jardinera que había contratado hace 3 meses. Una muchacha joven, de apenas 23 años, delgada y morena, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Trabajaba bien, era callada, responsable. Se había ganado su confianza rápidamente. Sí, Camila, respondió Rodrigo con una sonrisa amable. Es que ya terminé con los rosales de esta sección. ¿Quiere que siga con los del otro lado? ¿O prefiere que riegue primero las bugambilias? Rodrigo iba a responder cuando algo captó su atención. Un destello bajo la luz del sol. Sus ojos se fijaron en el cuello de Camila, donde colgaba un dije en forma de flor de loto con una esmeralda perfecta en el centro. Pequeño, delicado, único. El aire se le atoró en la garganta. No podía ser. Era imposible. Don Rodrigo, ¿se encuentra bien?, preguntó Camila, preocupada al ver cómo él se había quedado pálido, con la mirada clavada en su pecho. Ese dije, murmuró Rodrigo, y su voz salió temblorosa, casi irreconocible. ¿Dónde lo conseguiste? Camila se llevó la mano al cuello, tocando la joya con ternura instintiva, como si fuera lo más preciado que tenía. Me lo dio mi abuela cuando cumplí 15 años, respondió suavemente. Dijo que era lo único que mi mamá dejó para mí antes de desaparecer. El mundo de Rodrigo comenzó a tambalearse. Dio un paso hacia ella, tratando de mantener la compostura aunque sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Camila lo miró con extrañeza. Nunca había visto al patrón así, tan alterado, tan roto. Se llamaba Valentina, dijo despacio. Valentina Montes. Desapareció cuando yo estaba a punto de nacer. Mi abuela me crió sola. Nunca supe qué le pasó a mi mamá. Don Rodrigo. Nadie supo nunca. Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos. Valentina Montes. Ese maldito dije que él mismo había mandado a hacer en una joyería exclusiva de Tlaquepaque, diseñado especialmente para ella. Único. Irrepetible. Él lo había puesto en su cuello el día que le propuso matrimonio, 6 meses antes del accidente. Ese dije debería estar en el fondo del Océano Pacífico. Valentina tenía ese dije cuando tuvo el accidente, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Ella estaba embarazada. ¿De mí? El silencio cayó como una losa entre ambos. Camila se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de escuchar. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué está diciendo?, susurró. Digo que... Rodrigo se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos que corrían a 1000 por hora. Digo que yo le di ese dije a Valentina Montes. La amaba. Íbamos a casarnos. Ella estaba embarazada de 6 meses cuando murió en un accidente de auto en la carretera costera. Fue hace 24 años. El cuerpo nunca apareció. Se lo tragó el mar.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse del rosal más cercano, sin importarle las espinas que se clavaron en su palma. «No puede ser», murmuró. «No puede ser cierto. ¿Cuántos años tienes?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. 23. Cumplo 24 en 2 meses. Rodrigo sintió que el corazón se le saldría del pecho. Las matemáticas eran perfectas, demasiado perfectas. Se acercó más a ella, con urgencia en cada movimiento. «Camila, ¿quién es tu papá?». «No sé», respondió ella entre sollozos. «Mi abuela nunca quiso decirme. Decía que mi mamá se lo llevó a la tumba. Yo siempre pensé que mi mamá había muerto, o que simplemente me había abandonado. Crecí con ese hueco, ¿sabe? Con esa pregunta que nunca tuvo respuesta. Dios mío». Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, Camila, tú podrías ser su hija», terminó ella la frase, y su voz sonó rota, incrédula. «¿Está diciendo que usted podría ser mi papá?». Antes de que Rodrigo pudiera responder, un movimiento en la ventana del segundo piso captó su atención periférica. Lorena, su esposa, estaba ahí, observándolos. Incluso desde esa distancia, pudo ver cómo se llevaba una mano a la boca, cómo su rostro se ponía completamente blanco. Lorena reconocía ese dije. Claro que lo reconocía. Necesitamos hacer un examen de ADN, dijo Rodrigo, volviendo su atención a Camila. Hoy mismo, ahora mismo, tengo un laboratorio privado que puede darnos resultados en 48 horas. Yo no sé si estoy lista para esto. Camila se tambaleaba, en shock. Es demasiado. Todo esto es demasiado. Rodrigo le tomó las manos con delicadeza, sin importarle la sangre que goteaba de la palma pinchada por las espinas. Escúchame bien, mija. Si resulta que eres mi hija, si Valentina de alguna manera sobrevivió y te tuvo, voy a mover cielo y tierra para encontrar la verdad. Te lo juro por todo lo que tengo. Perdí a tu mamá una vez. Perdí la oportunidad de conocerte durante 23 años. No voy a perder ni un segundo más». Camila asintió entre lágrimas, aferrándose a las manos de ese hombre que podría ser su padre, el padre que siempre quiso conocer, el padre que tal vez nunca la abandonó realmente. Arriba, detrás de los cristales de la ventana, Lorena Villarreal observaba la escena con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban violentamente. Ese maldito dije que debería estar en el fondo del mar, tragado por las aguas junto con el cuerpo de Valentina Montes. Pero ahí estaba, brillando bajo el sol de Guadalajara en el cuello de una muchacha de 23 años, lo que significaba que algo había salido terriblemente mal aquella noche de hace 24 años. Con dedos temblorosos, Lorena sacó su celular y marcó un número que no había llamado en años. Al segundo timbrazo, una voz rasposa contestó. «Lorena, Germán», susurró ella, con la voz ahogada por el pánico. «Ella está viva, de alguna manera. Valentina Montes está viva, y tenemos que encontrarla antes que Rodrigo». Rodrigo cerró la puerta de su estudio con seguro. Necesitaba estar solo, pensar con claridad. Las manos aún le temblaban cuando marcó el número de Esteban Ruiz, el mejor investigador privado de todo México, un hombre discreto, eficiente, incorruptible. Lo había usado en el pasado para verificar socios de negocios. Ahora lo necesitaba para algo infinitamente más importante. «Esteban, soy Rodrigo Santa Cruz. Necesito verte hoy. Es urgente». «¿Qué tan urgente?». La voz del investigador sonó alerta. «Vida o muerte, hermano. Te pago el triple de tu tarifa usual. Estaré ahí en 1 hora». Rodrigo colgó y se dejó caer en su silla de cuero. Cerró los ojos y, por primera vez en años, permitió que los recuerdos fluyeran sin resistencia. 24 años atrás, Rodrigo tenía 27. Acababa de cerrar su primer gran negocio inmobiliario. Entró a una cafetería en el centro de Guadalajara y ahí estaba ella, Valentina Montes, 24 años, ojos verdes como esmeraldas, risa contagiosa. Trabajaba como arquitecta junior. Se enamoraron en 3 semanas, en 6 meses. Él ya había comprado el anillo. ¿Estás segura de que quieres casarte con un tipo como yo?, le preguntó una noche, medio en broma.
medio en serio. Apenas estoy empezando, Val. No tengo nada. Valentina lo besó, sonriendo contra sus labios. Tú eres todo lo que necesito, tonto. Lo demás lo construimos juntos. Cuando le dio el dije de la flor de loto con la esmeralda, ella lloró de felicidad. Es perfecto, Rodrigo. Como tú, como nosotros. 2 meses después, Valentina descubrió que estaba embarazada. La alegría de Rodrigo fue indescriptible. Un hijo, su hijo, con la mujer que amaba. Pero entonces empezaron las llamadas extrañas. Valentina se ponía nerviosa cuando sonaba el teléfono. Una noche, 3 días antes del accidente, ella lo llamó desde su auto, con voz asustada. «Rodrigo, necesito hablar contigo. Creo que alguien me está siguiendo. Alguien cercano a ti. No estoy segura, pero...» La llamada se cortó. Rodrigo intentó devolverle la llamada, pero ella no contestó. Cuando finalmente se vieron esa noche, Valentina dijo que tal vez había sido su imaginación, que las hormonas del embarazo la tenían paranoica. Olvídalo, amor. Seguro estoy exagerando. Rodrigo lo olvidó. Dios, cómo se arrepentía de haberlo olvidado. 3 días después, la policía tocó a su puerta a las 2 de la madrugada. Accidente en la carretera costera. Curva peligrosa. Lluvia torrencial. El auto de Valentina había caído al precipicio, directo al océano. Los buzos buscaron durante 1 semana. Nunca encontraron el cuerpo. Un golpe en la puerta del estudio lo sacó de sus recuerdos. Era Lorena, pálida como un fantasma. «¿Qué está pasando, Rodrigo? Vi cómo hablabas con la jardinera. Te veías muy alterado». Rodrigo la estudió. Su esposa de 23 años. Se habían casado 1 año después de la muerte de Valentina. Lorena había sido su secretaria, eficiente y comprensiva durante su duelo. Ella lo había consolado. Había estado ahí cuando él no podía ni levantarse de la cama. El matrimonio había sido cómodo, práctico. Nunca había sentido por Lorena lo que sintió por Valentina. Pero ella era buena con él, ¿o no? Es complicado, respondió finalmente. Asuntos de trabajo. No me mientas. Lorena dio un paso adelante. Te conozco, Rodrigo. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. Antes de que él pudiera responder, el timbre sonó. Esteban había llegado. Rodrigo se puso de pie. Tengo una reunión importante. Hablaremos después. Lorena se quedó ahí parada, viéndolo salir del estudio. Cuando escuchó voces masculinas en la planta baja, subió corriendo a su habitación y cerró con llave, con manos temblorosas. Sacó su celular de la bolsa y marcó nuevamente a Germán. «¿Ya llegaste a la ciudad?», siseó al teléfono. «Voy llegando a tu casa en 20 minutos. ¿Qué tan malo es esto, Lorena?» «Peor de lo que pensamos. Rodrigo está contratando a un investigador. Vi cómo entraba a la casa. Es Esteban Ruiz, del otro lado de la línea». Germán soltó una maldición. «Ruiz es el mejor, si empieza a escarbar. Por eso necesitamos movernos rápido». Lorena caminaba de un lado a otro de la habitación. «Si Valentina está viva, si de alguna manera sobrevivió, tenemos que encontrarla primero, antes que ellos. Lorena, hace 24 años. ¿Cómo carajos pudo sobrevivir? Yo saboteé esos frenos personalmente. El auto cayó directo al mar. Pues evidentemente no hiciste bien tu trabajo», le gritó Lorena, perdiendo la compostura. «Porque su hija está aquí. Germán, su hija. Usando el puto dije que Rodrigo le dio. ¿Cómo crees que la niña consiguió ese dije? Si Valentina murió». Silencio al otro lado de la línea. «Dios santo», murmuró Germán. Todo este tiempo vivimos pensando que estábamos a salvo», terminó Lorena, dejándose caer en la cama. «Pero si ella está viva y decide hablar, Germán, nos pudriremos en la cárcel. Intentamos matarla, a ella y a su bebé. ¿Entiendes lo que eso significa?». En la planta baja, Rodrigo le explicaba todo a Esteban mientras el investigador tomaba notas en su tablet. «Necesito 2 cosas», dijo Rodrigo. «Primero, un examen de ADN urgente para confirmar que Camila es mi hija. Ya arreglé con el laboratorio privado. Iremos esta noche. Segundo, y esto es lo más importante, necesito que encuentres a Valentina Montes». Esteban levantó la vista, confundido. «Don Rodrigo, con todo respeto, no murió su prometida hace 24 años. Eso creíamos todos. Pero si su hija está viva y tiene el dije que Valentina traía puesto esa noche,
significa que algo no cuadra. Tal vez sobrevivió, tal vez se le quebró la voz, tal vez ha estado viva todo este tiempo y yo nunca lo supe. Esteban guardó la tablet y se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Voy a ser honesto con usted. 24 años es mucho tiempo. Los rastros se enfrían, los testigos mueren o desaparecen, los registros se pierden, pero si hay aunque sea una posibilidad de que esté viva, la voy a encontrar. Eso sí, necesito que me autorice a usar todos los recursos necesarios. Los que sean, te firmo un cheque en blanco si hace falta. No será necesario. Esteban sonrió levemente. Pero sí necesito acceso a todo. Reportes policiales del accidente, registros médicos de Valentina, fotos, números de teléfono que usaba, nombres de amigos y familiares, todo lo que tenga. Lo tendrás antes de que termine el día. Esa noche, Rodrigo y Camila fueron al laboratorio privado. Ella iba callada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. ¿Y si no soy tu hija?, preguntó de pronto, con voz pequeña. ¿Y si todo esto es una coincidencia horrible? Rodrigo extendió la mano y apretó la de ella con ternura. Entonces buscaremos la verdad de todas formas. Pero Camila, yo siento aquí, se tocó el pecho, que eres mía. Siento que eres la hija que perdí hace 24 años. Yo siempre quise tener un papá, susurró ella. Siempre. Veía a otras niñas con sus padres y me dolía tanto aquí. Mi abuela era buena, pero no era lo mismo. Las muestras de sangre fueron tomadas en silencio. El doctor prometió resultados en 48 horas máximo, de regreso en la mansión. Lorena los esperaba en la sala. Al ver entrar a Rodrigo con Camila, algo cambió en sus ojos. Algo oscuro y peligroso. ¿Dónde estaban?, preguntó con tono controlado. Asuntos personales, respondió Rodrigo secamente. ¿Tiene que ver con ella?, señaló a Camila con la barbilla. ¿Con la jardinera? Lorena, no es el momento. No es el momento. La voz de Lorena subió una octava. Soy tu esposa, Rodrigo. Tengo derecho a saber qué está pasando en mi propia casa. Rodrigo se dio la vuelta y la enfrentó. Por primera vez en 23 años. La miró realmente a los ojos, buscando algo que no sabía qué era. Tal vez pronto lo sepas todo, Lorena. Y cuando eso pase, espero que estés lista para las respuestas. 48 horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. Rodrigo apenas había dormido, dando vueltas en la cama, mientras Lorena yacía inmóvil a su lado, fingiendo dormir. Él lo sabía. Podía sentir la tensión emanando de su cuerpo como electricidad estática. Camila tampoco había descansado. Desde su pequeña casa en las afueras de Guadalajara, miraba el techo de su recámara, acariciando el dije de loto que ahora sabía tenía un significado mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Su abuela, doña Marta, había muerto 2 años atrás sin revelarle nunca más detalles sobre su madre. Algún día entenderás. Mija, le decía siempre, algún día todo tendrá sentido. Tal vez ese día finalmente había llegado. El teléfono de Rodrigo sonó exactamente a las 10 de la mañana del segundo día. Era el doctor del laboratorio privado. Don Rodrigo, tengo los resultados. El corazón le dio un vuelco. Se encerró en su estudio, con las manos sudando mientras sostenía el teléfono. Dígame. La probabilidad de paternidad es del 99,99%. No hay duda alguna. Camila Torres es su hija biológica. Las piernas de Rodrigo cedieron y tuvo que sentarse en el borde del escritorio. Era real. Todo era real. Tenía una hija. Valentina había dado a luz a su bebé. De alguna manera, contra todo pronóstico, su hija había sobrevivido. Gracias, doctor, murmuró con voz entrecortada. Envíeme el reporte oficial por correo. Colgó y se quedó ahí sentado, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. 23 años. Había perdido 23 años de la vida de su hija. Sus primeros pasos, su primera palabra, su primer día de escuela, sus cumpleaños, sus lágrimas, sus risas, todo, se lo habían robado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Marcó a Camila inmediatamente. Camila, soy yo. Los resultados llegaron. Del otro lado. Escuchó cómo ella contenía el aliento. Y, eres mi hija, mija. Eres mi hija.
El grito ahogado de Camila fue seguido por sollozos profundos, desgarradores. Rodrigo también lloraba, sin importarle quién pudiera escucharlo. «Voy para allá ahora mismo», dijo él. «Necesito verte, necesito abrazarte». «Sí», fue todo lo que ella pudo decir entre lágrimas. «Sí, por favor». 30 minutos después, Rodrigo llegaba a la modesta casa de Camila. Ella abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados, y sin decir palabra, se lanzó a sus brazos. Padre e hija se abrazaron en el umbral de la puerta, llorando juntos, reconstruyendo con ese abrazo todo el tiempo perdido. «Perdóname», susurraba Rodrigo entre sollozos. «Perdóname por no haber estado ahí, por no haberte protegido, por no haberte conocido. No es tu culpa». Camila se aferraba a él como si temiera que desapareciera. «No es tu culpa, papá». La palabra papá atravesó a Rodrigo como una flecha directo al corazón. Se quebró completamente, cayendo de rodillas mientras seguía abrazando a su hija. «Te prometo que voy a arreglarlo todo», juró. «Voy a encontrar a tu mamá. Voy a descubrir qué pasó esa noche. Te lo juro por mi vida, Camila». Se quedaron así durante largo rato, hasta que Camila lo invitó a pasar. La casa era pequeña pero limpia y acogedora. En las paredes había fotos de ella con su abuela en diferentes etapas de su vida. Rodrigo las miraba con el corazón destrozado, viendo a su hija crecer en fotografías, como un extraño. «Mi abuela me quería mucho», dijo Camila, sirviendo café en la diminuta cocina. «Pero nunca entendí por qué mi mamá me dejó, por qué no volvió. ¿Crees que ella está viva?» «No lo sé», admitió Rodrigo. «Pero ese dije que traes es la prueba de que algo muy raro pasó esa noche. Y voy a descubrir qué fue». Camila tocó el dije instintivamente. «Mi abuela me lo dio el día que cumplí 15. Fue como mi regalo de quinceañera. Dijo que era lo único que mi mamá había dejado para mí, que se lo había dado días antes de desaparecer. Siempre me pareció raro que mi abuela nunca quisiera hablar de mi mamá. Cada vez que preguntaba, se ponía triste y cambiaba el tema. ¿Tu abuela nunca mencionó el accidente? ¿Nunca dijo que Valentina había muerto? No, siempre decía que se fue o que desapareció. Nunca usó la palabra muerte». Camila frunció el ceño recordando. «¿Crees que ella sabía algo? ¿Es posible? Lástima que ya no podamos preguntarle». Rodrigo sacó su teléfono y marcó a Esteban. «Necesito que investigues a Marta Montes, la mamá de Valentina. Murió hace 2 años. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vivía cuando Valentina murió? Si tuvo contacto con alguien inusual. Movimientos bancarios, todo. Entendido, por cierto, don Rodrigo. Ya empecé a revisar los reportes del accidente. Hay algunas inconsistencias que me gustaría discutir con usted». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Mejor hablamos en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» «Ahí estaré». Mientras tanto, en la mansión Santa Cruz, Lorena caminaba como enjaulada por la sala. Germán estaba sentado en uno de los sofás de cuero, con la cabeza entre las manos. «¿Y si huimos?», sugirió él con voz desesperada. «Podríamos irnos a Sudamérica, cambiar de identidad, huir». Lorena lo miró con desprecio. «Y dejar todo lo que construí. Esta casa, esta vida, este apellido. Me costó 24 años conseguirlo. No voy a renunciar a eso, pero si nos descubren, no nos van a descubrir si actuamos primero». Lorena se detuvo frente a él, con los ojos brillando peligrosamente. «Si Valentina está viva, tiene que estar escondida por alguna razón. Probablemente tiene miedo. Eso significa que sabe quién intentó matarla». «Exacto». Germán se puso pálido. «Sabe que fuimos nosotros, si habla. Por eso tenemos que encontrarla antes que Rodrigo, y cuando la encontremos, nos aseguramos de que esta vez no haya error». Germán tragó saliva. 24 años atrás, había sido más joven, más tonto, cegado por el dinero que Lorena le había prometido. Ahora era un hombre de 52 años, con arrepentimiento pesándole en el alma, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Estaba metido hasta el cuello en esto. Y la muchacha, Camila. Lorena apretó los labios. Primero la madre, después veremos qué hacer con la hija. Esa tarde, Rodrigo se reunió con Esteban en su oficina del centro de Guadalajara. El investigador tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. «Mire esto», señaló el reporte policial del accidente. Según los investigadores de ese entonces,
Los frenos del auto de Valentina fallaron. El vehículo no pudo tomar la curva y cayó directo al mar. Pero aquí está lo interesante. El reporte del mecánico que revisó lo que quedó del auto dice que había señales de sabotaje. ¿Sabotaje? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Sí, las líneas de freno tenían cortes que parecían intencionales, pero misteriosamente, ese reporte desapareció del expediente oficial días después. Solo quedó una copia en los archivos del mecánico, y el tipo murió 3 años después en circunstancias extrañas. ¿Estás diciendo que alguien trató de matar a Valentina? No solo eso, estoy diciendo que alguien intentó matarla y luego encubrió las evidencias. Alguien con recursos y conexiones. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Valentina tenía razón. Alguien la estaba siguiendo. Alguien cercano a él. ¿Quién podría haber hecho algo así?, murmuró, aunque una parte de él ya empezaba a sospechar. Ahí es donde entra el trabajo detectivesco real, dijo Esteban. Necesito que haga memoria. ¿Quién sabía la ruta que Valentina tomaría esa noche? ¿Quién tenía acceso a su auto? ¿Quién podría haberse beneficiado de su muerte? Rodrigo cerró los ojos, forzando su memoria a regresar a esos días oscuros. Su auto estaba estacionado en mi oficina ese día. Ella había ido a visitarme en la tarde. Salió como a las 8 de la noche rumbo a la casa de su mamá en la costa. Mi secretaria estaba en la oficina, trabajando tarde, y mi chofer, Germán Campos, también estaba ahí. Él me llevó a casa después que Valentina se fue. Esteban anotaba todo. ¿Y su secretaria? Lorena Villarreal. La voz de Rodrigo se volvió tensa. Mi actual esposa. 3 semanas. Esteban llevaba 3 semanas investigando cada rincón de México, siguiendo pistas que parecían desvanecerse como humo. Había entrevistado a vecinos de Doña Marta, revisado registros de hospitales, rastreado movimientos bancarios antiguos. Cada pista era un callejón sin salida, hasta que finalmente encontró algo. Un registro de hace 23 años. Una mujer joven, embarazada, había dado a luz prematuramente en una clínica clandestina en las afueras de Puerto Vallarta. La partera que la atendió ya había muerto, pero su hija recordaba el caso. Una muchacha muy asustada, golpeada, sangrando, dio a luz a una niña 2 meses antes de tiempo. La bebé sobrevivió por milagro. La muchacha se fue 3 días después, dejando a la niña con una señora mayor que llegó llorando. Esa señora mayor tenía que ser Marta Montes. ¿Pero qué pasó con la muchacha después? Esteban amplió la búsqueda. Registros de escuelas, clínicas, trabajos informales, y entonces, en una base de datos de maestras rurales en Oaxaca, encontró una foto que lo hizo detenerse en seco. Elena Fuentes, 48 años, maestra de primaria en un pueblito cerca de Oaxaca de Juárez. En la foto, sus ojos verdes eran inconfundibles, el mismo óvalo del rostro, aunque marcado por los años. El parecido con las fotos antiguas de Valentina Montes era innegable. Esteban llamó a Rodrigo inmediatamente. La encontré. Rodrigo estaba en su oficina revisando contratos, pero todo quedó olvidado al escuchar esas 2 palabras. ¿Dónde? Oaxaca. Vive bajo el nombre de Elena Fuentes. Trabaja como maestra, don Rodrigo. Estoy casi seguro de que es ella. Las manos de Rodrigo temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio. Voy para allá, ahora mismo. ¿Quiere que lo acompañe? No, necesito hacer esto solo. Solo dame la dirección. Rodrigo colgó y marcó inmediatamente a Camila. Mija, creo que encontramos a tu mamá, del otro lado de la línea. Camila soltó un grito ahogado. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está viva? En Oaxaca. Voy para allá ahora. ¿Quieres venir conmigo? Sí, respondió ella sin dudarlo. Sí, por favor. Dame media hora y paso por mí. Voy en camino. Rodrigo salió de su oficina como vendaval. En la recepción se topó con Lorena, quien había ido a visitarlo con el pretexto de invitarlo a comer. Al verlo tan alterado, la sangre se le heló. ¿A dónde vas?, preguntó, tratando de sonar casual. Tengo que viajar, urgente, asuntos de negocios en Oaxaca. ¿Oaxaca? La voz de Lorena subió ligeramente. Yo puedo acompañarte. ¿Podríamos? No, la cortó él bruscamente. Voy solo. Mintió. No iba solo. Iba por Camila. Pero Lorena no necesitaba saberlo. Lorena lo vio salir del edificio y subir a su camioneta. Apenas él desapareció de vista, marcó frenéticamente a Germán. Se va a Oaxaca.
La encontró. Germán. Sé que la encontró. ¿Cómo lo sabes? Lo conozco. He estado casada con él 23 años. Vi su cara. Encontró algo. Tienes que seguirlo. Lorena, esto se está saliendo de control. Tú lo empezaste, siseó ella con veneno. Tú dijiste que sería fácil, que nadie sospecharía. Y ahora tenemos a Valentina viva en algún lugar y a Rodrigo a punto de encontrarla. Si nos descubren, Germán, ambos nos pudriremos en la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? Silencio tenso del otro lado. Está bien, murmuró finalmente Germán. Voy a Oaxaca, pero esto es lo último que hago por ti, Lorena. Lo último, 5 horas después. Rodrigo y Camila llegaban a las afueras de Oaxaca de Juárez. El pueblo era pequeño, polvoriento, con casas de adobe y calles angostas. Siguieron la dirección que Esteban les había dado hasta llegar a una modesta casa pintada de azul cielo, con macetas de geranios en la entrada. Rodrigo apagó el motor. Su corazón latía tan fuerte que pensó que le explotaría en el pecho. Camila lloraba en silencio a su lado, aferrándose al dije de loto como si fuera su salvavidas. ¿Estás lista?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. No, admitió ella, pero igual quiero hacerlo. Bajaron del auto. Cada paso hacia la puerta se sentía como caminar en cámara lenta. Rodrigo levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, cabello castaño con canas prematuras recogido en un moño suelto, arrugas alrededor de los ojos que no estaban ahí antes, más delgada, con la piel curtida por el sol de Oaxaca, pero esos ojos verdes, esos ojos como esmeraldas, eran inconfundibles. Valentina Montes, ahora Elena Fuentes, se quedó paralizada. Su mirada fue de Rodrigo a Camila, de Camila al dije en su cuello, y sus piernas cedieron. Se desplomó de rodillas en el umbral de su propia casa, con las manos cubriéndose la boca mientras sollozaba descontroladamente. No, no puede ser. Rodrigo, mi niña. Rodrigo cayó de rodillas frente a ella, con lágrimas rodando por su rostro. Valentina, Dios mío, Valentina, estás viva, estás viva. La abrazó con desesperación, como si temiera que fuera un espejismo que desaparecería si la soltaba. Valentina se aferró a él, 24 años de dolor y soledad desbordándose en ese abrazo. Pensé que nunca te volvería a ver, lloraba ella contra su pecho. Pensé que moriría sola, sin volver a tocarte. Camila estaba de pie detrás de Rodrigo, temblando, con las lágrimas nublándole la vista. Valentina levantó la mirada y la vio. Su hija, su bebé, ahora una mujer hermosa de 23 años. Camila, susurró. Mi Camila, extendió una mano temblorosa hacia ella. Camila dudó, con años de dolor y abandono formando un muro entre ellas. Pero entonces vio el mismo dolor reflejado en los ojos de su madre, y algo dentro de ella se quebró. Cayó en los brazos de Valentina, y madre e hija lloraron juntas por primera vez en 23 años. Los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas, curiosos por el escándalo. Rodrigo los ayudó a ponerse de pie y entraron a la casa. Adentro, todo era simple pero limpio. Fotos de niños de la escuela adornaban las paredes, libros apilados en cada rincón, una vida construida desde cero, sobre las cenizas de la anterior. Se sentaron en la pequeña sala. Valentina no podía dejar de tocar a Camila. Como asegurándose de que era real, acariciaba su cabello, su rostro, llorando cada vez que sus dedos tocaban a su hija. Cuéntanos todo, dijo Rodrigo finalmente. Desde el principio, ¿qué pasó esa noche? Valentina tomó aire temblorosamente. Era hora de liberar 24 años de secretos. Iba manejando hacia la costa, a casa de mi mamá. Era de noche. Llovía muchísimo. De repente, los frenos dejaron de funcionar. Nada. Presionaba el pedal y nada pasaba. El auto iba directo a la curva, al precipicio. Me desabroché el cinturón justo antes del impacto y logré lanzarme por la puerta. Caí en la ladera, rodando entre rocas y arbustos. Quedé inconsciente. Se detuvo, temblando con el recuerdo. Cuando desperté, escuché voces arriba, en la carretera. Me arrastré entre los arbustos, sangrando, adolorida, y entonces los escuché. Reconocí la voz de ella. ¿De quién?, preguntó Rodrigo, aunque algo en su estómago ya lo sabía. De Lorena,
Las palabras salieron como veneno de la boca de Valentina. Tu secretaria estaba ahí arriba con un hombre, discutiendo. Ella decía, ¿ves? Te dije que funcionaría. Ahora Rodrigo finalmente será mío. El hombre le contestó, ¿y si encuentran el cuerpo? Y ella respondió, no lo encontrarán. El mar se lo tragó. Nadie sospechará nada. Rodrigo se puso de pie bruscamente, con el rostro completamente pálido. No, no puede ser. Me quedé ahí, Rodrigo, aterrorizada, sangrando, embarazada de tu hijo. Lorena había intentado matarme. Logré arrastrarme lejos de ahí. Un camionero me recogió horas después y me llevó a Puerto Vallarta. Llegué a una clínica clandestina donde di a luz prematuramente. Camila nació de 7 meses. Tan pequeñita, pero fuerte, tan fuerte. Camila lloraba desconsoladamente, sosteniendo la mano de su madre. Sabía que Lorena me buscaría, continuó Valentina. 3 semanas después del parto, descubrí que había contratado detectives privados para encontrarme. Tuve que tomar la decisión más horrible de mi vida. Le llevé a mi mamá a Camila. Le di el dije. Le rogué que la protegiera. Le dije que no le revelara nada a nadie, que yo volvería cuando fuera seguro. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Rodrigo, destrozado. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas viva? Porque cada año que pasaba, Lorena se consolidaba más a tu lado. Se casaron, construyeron una vida juntos. Yo estaba muerta para el mundo. Si reaparecía, ¿quién me creería? Ella tenía poder, dinero, conexiones, y peor, si ella sabía que Camila existía. La voz se le quebró. No podía arriesgar a mi hija. La noche cayó sobre Oaxaca mientras los 3 permanecían en esa pequeña sala, destejiendo 24 años de mentiras y dolor. Valentina había preparado té de manzanilla con manos temblorosas, necesitando hacer algo, lo que fuera, para procesar que su pesadilla finalmente estaba terminando. Camila no podía dejar de mirarla. Su madre, la mujer que había imaginado millones de veces, creando historias en su cabeza sobre por qué la había dejado. Ninguna de esas historias se acercaba a la terrible verdad. ¿Cómo ha sido tu vida?, preguntó Valentina con voz quebrada, sentándose frente a su hija. Cuéntame todo, por favor. Necesito saber. Camila tragó saliva, sintiendo la rabia y el dolor de 23 años burbujeando en su pecho. Mi abuela me crió, comenzó, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Me quería, eso lo sé, pero cada cumpleaños, cada día de las madres en la escuela, cada vez que veía a otras niñas con sus mamás, se le quebró la voz. Me dolía aquí, ¿sabes? Se tocó el pecho, como si me faltara un pedazo de mí misma. Valentina sollozó, cubriéndose la boca con la mano. Preguntaba por ti constantemente, continuó Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi abuela solo decía que te había ido, que algún día lo entendería. Me dio el dije cuando cumplí 15. Dijo que era lo único que dejaste para mí. Lo he usado todos los días desde entonces, aferrándome a ese pedacito de ti que pensé que nunca conocería. Perdóname, susurró Valentina. Por favor, mija, perdóname. ¿Sabes qué es lo peor? Camila se puso de pie, caminando de un lado a otro. Que parte de mí te odiaba. Te odiaba por abandonarme, por elegir no estar conmigo, y otra parte de mí te extrañaba tanto que me dolía respirar. Vivía peleando con esos 2 sentimientos cada día. Rodrigo observaba a su hija, su corazón destrozándose con cada palabra. Se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Camila, tu mamá no te abandonó, te salvó. Lo que hizo fue el acto de amor más grande que existe. ¿Amor? Camila se giró hacia él. 23 años sin verme es amor. 23 años protegiéndote desde las sombras es amor, dijo Valentina, poniéndose de pie con dificultad. Cada día fue una muerte lenta, Camila. Cada noche lloraba pensando en ti. Me preguntaba si estarías bien, si mi mamá te cuidaba, si eras feliz. Conseguí trabajo como maestra para estar cerca de niños, porque estar con ellos era lo más cerca que podía estar de ti. Se acercó a Camila, con las manos extendidas, suplicando. Cada niña de 7 años que enseñé a leer, imaginaba que eras tú. Cada cumpleaños que pasaba, calculaba tu edad y me moría por dentro. A los 10 años, debías estar en primaria. A los 15,
tu primer baile, a los 18, tu graduación. Me perdí todo, mija, todo. Y cada cosa que me perdí fue como arrancarme un pedazo del alma. Camila temblaba, las emociones ahogándola. Quería seguir enojada, aferrarse a ese dolor que había cargado toda su vida, pero al ver a su madre frente a ella, viendo el sufrimiento grabado en cada arruga prematura de su rostro, algo comenzó a ceder. Tuve que cambiar mi nombre, continuó Valentina. Tuve que dejar morir a Valentina Montes para que tú pudieras vivir. Elena Fuentes nació ese día, una mujer sin pasado, sin familia, sin nada. Viví en la sombra durante años, mudándome constantemente por miedo a que Lorena me encontrara. Finalmente me establecí aquí, en este pueblito donde nadie hace preguntas. ¿Por qué no intentaste contactarnos cuando yo crecí?, preguntó Camila. Cuando fui adulta, cuando Lorena ya no podría hacerme daño tan fácilmente. Porque para entonces llevaba 20 años muerta para el mundo. Lorena se había convertido en la esposa de Rodrigo, una mujer poderosa y respetada. ¿Quién me creería? No tenía pruebas. El auto quedó destruido en el mar. Los únicos testigos eran ella y su cómplice. Si reaparecía de la nada acusándola de intento de asesinato, me verían como una loca o una estafadora. Y peor, si ella descubría que existías, Valentina se quebró completamente, cayendo de rodillas. Prefería vivir en este infierno, sabiendo que estabas viva y a salvo, que arriesgarte. No podía, Camila. No podía. Camila miró a su madre arrodillada frente a ella, destrozada por décadas de sacrificio silencioso. Todas las fantasías infantiles de rechazo y abandono se desmoronaron. Su madre no la había dejado porque no la quería. La había dejado porque la amaba demasiado. Lentamente, Camila se arrodilló frente a Valentina. Las lágrimas caían libremente por su rostro cuando extendió los brazos y abrazó a su madre por primera vez como adulta consciente. «Te perdono», susurró contra su cabello. «Mamá, te perdono». Valentina la apretó con fuerza, sollozando contra el hombro de su hija. 23 años de culpa, dolor y anhelo fluyeron entre ellas. Rodrigo se arrodilló detrás de ambas, rodeándolas con sus brazos, y los tres lloraron juntos, liberando décadas de sufrimiento. «Mi familia», murmuró Rodrigo. «Finalmente tengo a mi familia completa». Permanecieron así por largo rato, hasta que el agotamiento emocional los obligó a separarse. Camila no soltaba la mano de Valentina, como si temiera que desapareciera si la dejaba ir. «Cuéntame de ti ahora», pidió Valentina, acariciando el rostro de su hija. «¿Estudiaste? ¿Tienes novio? ¿Eres feliz?» «Estudié horticultura», dijo Camila con una pequeña sonrisa. «Me encanta trabajar con plantas. Por eso terminé como jardinera en la casa de papá. No tengo novio. Nunca he sido buena con las relaciones. Supongo que mis problemas de abandono no ayudaban mucho». Valentina hizo una mueca de dolor. «Pero mi abuela me dio amor», añadió Camila rápidamente. «Me enseñó a ser fuerte, independiente. Me dijo que alguna vez entendería por qué las cosas fueron como fueron». Creo que ella sabía más de lo que decía. «Tu abuela fue una santa», dijo Valentina. «Aceptó cuidarte sin hacer preguntas. Le hice jurar que nunca le diría a nadie la verdad, que te protegería como si fueras suya. Y lo hizo. Me enviaba fotos tuyas cada año. En secreto. Las tengo todas guardadas en una caja en mi closet». «¿Me tomaste fotos?» Camila se sorprendió. «Déjame mostrarte». Valentina fue a su habitación y regresó con una caja de zapatos desgastada. La abrió con reverencia y dentro había cientos de fotografías. Camila de bebé, Camila dando sus primeros pasos, Camila en su primer día de escuela, en Halloween disfrazada de mariposa, en su fiesta de 15 con el dije de loto brillando en su cuello. «Estuve ahí», susurró Valentina, «en cada momento importante. Mi mamá me enviaba las fotos y yo las miraba cada noche. Memorizaba tu rostro, tus sonrisas. Crecí contigo a través de estas imágenes». Camila tomó las fotos con manos temblorosas, viéndose crecer a través de los ojos de una madre que la amaba desde la distancia. «Mira esta». Valentina sacó una foto de Camila a los 10 años, con 2 dientes de adelante faltando, sonriendo enorme. «Me reí y lloré con esta foto. Te veías tan feliz, tan hermosa. Recuerdo ese día», dijo Camila, tocando la foto. «La abuela me había hecho pastel de chocolate
Me sentí tan amada, porque eras amada, por ella, por mí desde lejos, y por tu papá que ni siquiera sabía que existías. Rodrigo miraba las fotos con el corazón destrozado. 23 años de su hija documentados por una abuela cómplice y una madre en el exilio. Tanto amor, tanta pérdida. Lorena pagará por esto, dijo con voz dura. Te juro que pagará por cada lágrima, por cada año robado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valentina. Ella sigue siendo tu esposa. Tiene poder, dinero, conexiones, y yo tengo la verdad, respondió Rodrigo. Tengo a un investigador privado que ya encontró inconsistencias en el reporte del accidente. Tengo tu testimonio. Y tengo a nuestra hija como prueba viviente de que algo muy oscuro pasó hace 24 años. Se puso de pie, con determinación ardiendo en sus ojos. Regresaré a Guadalajara y enfrentaré a Lorena. Pero primero, necesito asegurarme de que ambas estén a salvo. Llamó a Esteban inmediatamente. Necesito protección las 24 horas para Valentina y Camila, las mejores que puedas conseguir, y necesito que empieces a reunir evidencias sólidas. Vamos a hundir a Lorena Villarreal. Germán Campos manejaba por la carretera hacia Oaxaca, con las manos sudando sobre el volante. En el asiento del copiloto llevaba una pistola calibre 38, que había comprado ilegalmente en Tepito 3 días atrás. El peso del arma en su conciencia era casi tan pesado como el arma misma. 52 años tenía ahora. 24 años atrás, había sido un chofer ambicioso de 28, deslumbrado por el dinero que Lorena le había prometido por un trabajo sencillo, cortar las líneas de freno de un auto. Eso era todo. Ella le había dado 50,000 pesos, una fortuna en ese entonces. Él no hizo preguntas, no quiso saber. Pero ahora, después de casi un cuarto de siglo, el peso de ese crimen le había carcomido el alma poco a poco. Había intentado vivir una vida normal. Se casó, tuvo 2 hijos, se divorció, pero las pesadillas nunca lo dejaron. Veía a Valentina Montes cayendo al precipicio, su auto girando en el aire, las llamas, aunque nunca presenció el accidente. Su mente lo había recreado miles de veces, y ahora Lorena le exigía terminar el trabajo. Matar a una mujer que de alguna manera había sobrevivido. Matar a la prueba viviente de su crimen. Su teléfono sonó. Era Lorena. «Ya llegaste. Estoy a 1 hora de Oaxaca», respondió con voz cansada. «Bien, tengo la dirección exacta. Te la voy a mandar por mensaje. Es una casa azul en las afueras del pueblo. Vas de noche, cuando no haya testigos, y lo haces rápido, sin sufrimiento, Germán. No somos monstruos». Germán casi se ríe. «No somos monstruos». Qué broma tan retorcida. Lorena, ¿no crees que ya es suficiente? Han pasado 24 años. Tal vez deberíamos... ¿Deberíamos qué? La voz de ella se volvió de hielo. Confesar, ir a prisión por el resto de nuestras vidas, porque eso es lo que pasará si Valentina habla. No hay redención para nosotros. Germán, no hay perdón. Solo hay supervivencia. Colgó antes de que él pudiera responder. El mensaje con la dirección llegó segundos después. Lo que ni Lorena ni Germán sabían era que Esteban Ruiz no era un investigador cualquiera. 30 años en el negocio le habían enseñado a desconfiar de todo y de todos. Cuando Rodrigo le pidió protección para Valentina y Camila, Esteban también había puesto vigilancia en la mansión Santa Cruz, y desde hace 3 días estaba monitoreando el teléfono de Lorena. En su oficina en Guadalajara, Esteban escuchaba la conversación entre Lorena y Germán a través de audífonos. Cada palabra quedaba grabada en su sistema. Cuando escuchó «Casa azul en las afueras del pueblo» y «de noche, sin testigos», supo que tenía exactamente lo que necesitaba. Marcó inmediatamente al comandante Héctor Salazar de la Policía Federal, un viejo amigo con quien había trabajado en docenas de casos. «Héctor, tengo un intento de asesinato en progreso. Necesito un operativo en Oaxaca esta noche». «¿Qué tan serio es esto, Esteban? Intento de homicidio premeditado. Tengo grabaciones de la conspiración. Los sospechosos están armados y en camino. Si no actuamos rápido, va a haber un muerto. Dame los detalles». Movilizó un equipo de inmediato. Mientras Esteban coordinaba con la Policía Federal, en Oaxaca, Rodrigo había contratado a 3 guardaespaldas privados que ahora custodiaban la casa de Valentina, uno en la entrada, otro en la parte trasera, un tercero dentro de la casa con las mujeres. Valentina preparaba la cena en su pequeña cocina.
Todavía procesando que después de 24 años finalmente estaba a salvo, Camila la ayudaba picando verduras, las dos trabajando en silencio cómodo, aprendiendo los ritmos una de la otra. ¿Siempre quisiste ser maestra?, preguntó Camila. En realidad estudié arquitectura, respondió Valentina con una sonrisa triste. Como Elena Fuentes no tenía títulos ni historia, tuve que empezar de cero. Estudié para maestra rural porque era lo más rápido y no pedían muchos papeles, pero me terminó gustando. Los niños me salvaron. Mija, me dieron una razón para levantarme cada día. Yo también trabajo con cosas vivas, dijo Camila. Las plantas no juzgan, no preguntan por tu pasado, solo necesitan agua, sol y cariño, como nosotras, murmuró Valentina, tomando la mano de su hija. También necesitamos cariño después de tanta oscuridad. Rodrigo observaba desde la sala, con el corazón hinchado de amor y dolor. Su familia, finalmente juntos, pero la amenaza de Lorena se cernía sobre ellos como una nube negra. Esteban lo llamó a las 8 de la noche. Don Rodrigo, tenemos movimiento. Germán Campos está en camino a Oaxaca. Lorena lo mandó. Viene armado. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo llega? En menos de una hora. Pero ya coordiné con la federal. Tienen un operativo listo. Van a atraparlo en el acto. Y tengo grabaciones de Lorena ordenándole que elimine a Valentina. Es evidencia sólida. Don Rodrigo, suficiente para hundirla. ¿Están seguras de que Valentina y Camila estarán a salvo? Completamente. La policía estará en posición antes de que Germán llegue al pueblo. No va a poder acercarse ni a 100 metros de esa casa. Gracias. Esteban, te debo la vida. Hago mi trabajo. Pero don Rodrigo, necesito que usted también esté preparado. Cuando arresten a Germán y presenten las evidencias contra Lorena, esto va a explotar. Los medios, los escándalos. Su vida nunca volverá a ser la misma. Ya no es la misma, respondió Rodrigo, mirando a Valentina y Camila en la cocina. Y gracias a Dios por eso, en Guadalajara, Lorena caminaba como enjaulada por su mansión. Se había tomado 3 copas de vino tratando de calmar los nervios, pero nada funcionaba. Cada ruido la hacía brincar, cada sombra parecía una amenaza. Marcó a Germán por 5ª vez en la hora. ¿Ya estás en posición? Todavía no, respondió él, y su voz sonaba extraña. Lorena, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Vale la pena todo esto? ¿Realmente vale la pena? ¿De qué carajos hablas? De matar a otra persona, de cargar con otra muerte. Ya tenemos una en la conciencia. Ella no murió, gritó Lorena. Por eso estamos en este maldito problema, porque tú no hiciste bien tu trabajo hace 24 años. Así que ahora lo vas a terminar, Germán. O te juro por Dios que... ¿Qué? Me vas a delatar. Si yo caigo, tú caes conmigo. Estamos juntos en esto. Lorena respiró hondo, forzándose a calmarse. Tienes razón. Estamos juntos. Por eso necesitamos protegernos mutuamente. Haz esto, Germán, y te prometo que nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Te daré lo suficiente para que desaparezcas, para que vivas tranquilo el resto de tu vida. ¿Y mi conciencia? Las conciencias son un lujo que gente como nosotros no puede permitirse. Germán colgó sin responder. Lorena aventó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Estaba perdiendo el control de la situación. Podía sentirlo. En Oaxaca, Germán estacionó su auto a 2 cuadras de la Casa Azul. Eran las 9 de la noche. Las calles del pueblo estaban oscuras y desiertas. Revisó la pistola, asegurándose de que estuviera cargada. Sus manos temblaban. No somos monstruos, había dicho Lorena. Pero eso era exactamente lo que eran. Bajó del auto y comenzó a caminar hacia la casa. No vio las camionetas negras estacionadas en las esquinas. No notó a los agentes federales vestidos de civil mezclándose con las sombras. No escuchó los radios crepitando con instrucciones. Cuando llegó a media cuadra de la Casa Azul, sacó la pistola del cinturón y entonces, como si hubieran aparecido de la nada, una docena de linternas lo cegaron desde todos los ángulos. Policía federal, suelta el arma, al suelo. Ahora, Germán se quedó paralizado, con la pistola colgando de su mano temblorosa. Por un segundo consideró dispararles. Morir ahí, en esa calle polvorienta de Oaxaca, en lugar de enfrentar lo que vendría.
Pero era un cobarde. Siempre lo había sido. Dejó caer la pistola y se arrodilló con las manos en la nuca. Los agentes lo rodearon en segundos, esposándolo mientras le leían sus derechos. Dentro de la Casa Azul, Valentina escuchó el escándalo afuera. Se acercó a la ventana y vio las luces policiales iluminando la calle. Uno de los guardaespaldas le puso una mano en el hombro. «Ya pasó, señora. Lo atraparon». Valentina se dejó caer en el sofá, temblando. Camila corrió a abrazarla. Rodrigo las rodeó a ambas con sus brazos. «Se acabó», murmuró. Finalmente se acabó. Pero en Guadalajara, cuando Lorena vio en las noticias que Germán Campos había sido arrestado en Oaxaca por intento de homicidio, supo que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La noticia del arresto de Germán Campos explotó en todos los noticieros de la noche. Chofer arrestado en intento de homicidio en Oaxaca, vínculos con magnate inmobiliario de Guadalajara bajo investigación. Lorena Villarreal vio las noticias desde la sala de su mansión, con una copa de vino tinto temblando en su mano. Las paredes que había tardado 23 años en construir se derrumbaban a su alrededor. En la pantalla, Germán era metido en una patrulla, esposado, con la cabeza gacha, cobarde. Siempre había sido un maldito cobarde. Marcó a su abogado, licenciado Durán, el mismo que había manejado todos los asuntos legales de Rodrigo durante años. «Ernesto, necesito verte, urgente. Señora Villarreal, son las 11 de la noche. Me importa un carajo qué hora es. Ven a mi casa ahora o búscate otro cliente». Colgó antes de que él pudiera responder. Se sirvió otra copa de vino, luego otra. El alcohol no calmaba el pánico que la consumía, pero al menos adormecía los bordes filosos del terror. Su teléfono sonó. Número desconocido. Lo ignoró. Volvió a sonar. Y otra vez, al cuarto timbre, contestó. «¿Qué? Señora Villarreal, soy el comandante Héctor Salazar de la Policía Federal. Necesito que venga a la comandancia mañana a las 9 de la mañana para responder algunas preguntas relacionadas con el arresto de Germán Campos». El corazón de Lorena se detuvo por un segundo. «¿De qué se me acusa?» «No se le acusa de nada todavía, señora. Solo queremos hacerle algunas preguntas. Tiene derecho a traer a su abogado». «Ahí estaré», colgó con manos temblorosas. «Todavía», había dicho el comandante. No se le acusa de nada todavía, lo que significaba que pronto lo harían. Pensó en huir. Tenía suficiente dinero en cuentas offshore. Podría desaparecer en Sudamérica, cambiar de identidad, empezar de nuevo. Pero no iba a correr como una criminal cualquiera. Ella era Lorena Villarreal de Santa Cruz. Tenía poder, conexiones, recursos. Iba a pelear. En Oaxaca, dentro de las oficinas de la Policía Federal, Germán Campos estaba sentado en una sala de interrogatorios bajo una luz fluorescente que hacía que todo se viera enfermizo. Frente a él, el comandante Salazar y Esteban Ruiz lo observaban en silencio. «Señor Campos», comenzó Salazar, fue arrestado portando un arma ilegal y acercándose a la residencia de Valentina Montes con intención de causarle daño. Tenemos grabaciones de Lorena Villarreal, ordenándole que lo hiciera rápido, sin testigos. ¿Tiene algo que decir?» Germán miraba sus manos esposadas sobre la mesa metálica. 24 años. Todo se reducía a este momento. «Quiero un trato. Perdón, quiero un trato», repitió, levantando la vista. «Yo les digo todo, absolutamente todo. Pero quiero reducción de sentencia». Salazar y Esteban intercambiaron miradas. «Depende de qué tan valiosa sea su información». Germán respiró hondo. Era hora de liberarse de la carga que había llevado durante más de 2 décadas. «Hace 24 años, Lorena Villarreal me pagó 50,000 pesos para sabotear el auto de Valentina Montes. Yo corté las líneas de freno. Lo hice una noche que el auto estaba estacionado en las oficinas de Rodrigo Santa Cruz. Lorena me dio las especificaciones exactas de qué cortar y cómo hacerlo para que pareciera un accidente. Esteban sacó su grabadora y la puso sobre la mesa. «¿Puedo grabar esto?» Germán asintió. El plan era que Valentina muriera en la carretera costera. Lorena sabía que ella iba a visitar a su mamá esa noche. Sabía la ruta exacta que tomaría. Yo hice el trabajo y me fui a casa. Esa noche, Lorena me llamó y me pidió que la llevara a la carretera, que quería asegurarse de que había funcionado. «¿Usted estuvo presente en la escena del accidente?» «Sí».
Llegamos como media hora después de que pasó. El auto ya no estaba en la carretera. Había caído al precipicio. Lorena bajó del auto y se asomó al barranco. Yo me quedé arriba. Ella gritó: «¿Ves? Te dije que funcionaría. Ahora Rodrigo finalmente será mío». Luego me preguntó si creía que encontrarían el cuerpo. Le dije que no, que el mar se lo había tragado. Ella respondió: «Perfecto. Nadie sospechará nada». La confesión salía de Germán como veneno expulsado de una herida infectada. Ya no podía parar. Durante años pensamos que Valentina había muerto. Yo traté de vivir normal, pero las pesadillas nunca me dejaron. Hace 3 semanas, Lorena me contactó histérica. Dijo que Valentina estaba viva, que había aparecido la hija. Me pidió que terminara el trabajo. Me ofreció dinero. Me amenazó. Finalmente acepté porque soy un cobarde. Siempre lo he sido. Salazar apagó la grabadora. Esta confesión es suficiente para procesar tanto a usted como a la señora Villarreal. Hablaré con el fiscal sobre su cooperación. Pero, señor Campos, intentó matar a una mujer embarazada hace 24 años y volvió a intentarlo hace unas horas. No esperé una sentencia ligera. Lo sé, murmuró Germán. Solo quiero que esto termine. Ya no puedo cargar con esto. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más que debamos saber? Lorena tiene cómplices además de usted. Hay evidencia física. No que yo sepa, solo éramos ella y yo. En cuanto al auto de Valentina, quedó destruido en el mar. No creo que quede nada. Está bien, eso es suficiente por ahora. Sacaron a Germán de la sala y lo llevaron a una celda. Esteban llamó inmediatamente a Rodrigo. Tenemos la confesión completa. Germán lo contó todo. Lorena ordenó el sabotaje. Él lo ejecutó. Ambos estuvieron en la escena. Está grabado. Es evidencia sólida. Rodrigo cerró los ojos, el alivio y la furia mezclándose en su pecho. ¿Cuándo van a arrestar a Lorena? Mañana. La citamos a las 9, pero probablemente la arrestaremos en cuanto llegue a la comandancia. Ya tenemos la orden de aprehensión lista. Quiero estar ahí, dijo Rodrigo. Quiero verla caer. Lo entiendo, pero don Rodrigo, entre menos contacto tenga con ella en este proceso, mejor. Déjelo en manos de la justicia. La justicia. Rodrigo soltó una risa amarga. Esa mujer durmió a mi lado durante 23 años. Me consoló después de la muerte de Valentina. Se casó conmigo sobre la tumba de la mujer que ella misma intentó asesinar. ¿Sabes lo enfermo que es eso, Esteban? Lo sé, y por eso mismo es importante que el proceso sea limpio, sin que ella pueda alegar venganza personal o manipulación. Confíe en el sistema. A la mañana siguiente, Lorena llegó a la comandancia de la Policía Federal a las 9 en punto, acompañada de su abogado. Vestía un traje sastre negro, con el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Parecía la esposa de un magnate yendo a una junta de negocios, no una mujer a punto de ser arrestada por intento de asesinato. El comandante Salazar la recibió en su oficina. Señora Villarreal, gracias por venir. ¿Conoce usted a Germán Campos? Sí, fue chofer de mi esposo hace muchos años. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Lorena dudó un segundo de más. No recuerdo. Hace años, probablemente. Qué curioso. Salazar sacó su teléfono y puso una grabación. Porque tenemos esto de hace 3 noches. La voz de Lorena llenó la oficina. Tengo la dirección exacta. Es una casa azul en las afueras del pueblo. Vas de noche, cuando no haya testigos. Y lo haces rápido, sin sufrimiento, Germán. No somos monstruos. Lorena se puso pálida. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Y también tenemos la confesión completa de Germán Campos, continuó Salazar, detallando cómo usted le pagó para sabotear el auto de Valentina Montes hace 24 años, cómo ambos estuvieron en la escena del accidente y cómo recientemente le ordenó terminar el trabajo. Eso es ridículo, dijo Lorena, pero su voz sonó débil. Germán está mintiendo para salvar su propio pellejo. Tenemos las grabaciones, señora, su propia voz, y testimonios de testigos que confirman que Germán recibió órdenes suyas. Salazar se puso de pie. Lorena Villarreal queda arrestada por 2 cargos de intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a permanecer en silencio. No. Lorena se puso de pie bruscamente. Esto es un error. Yo no hice nada malo.
2 agentes entraron y la esposaron. Lorena forcejeó, perdiendo completamente la compostura. Suéltenme. ¿Saben quién soy yo? Soy la esposa de Rodrigo Santa Cruz. Él no va a permitir esto. La sacaron de la oficina mientras ella gritaba y maldecía. En el estacionamiento de la comandancia, Rodrigo observaba desde su camioneta, con Valentina y Camila a su lado. Vieron cómo metían a Lorena en la patrulla. Ella volteó, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo a través del parabrisas. En esos ojos vio furia, desesperación, y algo que casi parecía arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. «Amor no destroy», murmuró Rodrigo. «Você nunca soube amar». 3 meses después del arresto, la sala del tribunal estaba abarrotada. Reporteros, curiosos, conocidos de los Santa Cruz, todos querían presenciar el juicio que había captado la atención de todo México. La viuda negra de Guadalajara. La habían apodado los medios a Lorena, la mujer que había asesinado a su rival y se había casado con la víctima del crimen. Rodrigo estaba sentado en la primera fila, con Valentina a su derecha y Camila a su izquierda. Las 2 mujeres le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar esto. Esteban estaba 2 filas atrás, tomando notas meticulosas de todo. Lorena entró flanqueada por 2 guardias. Había perdido peso durante los 3 meses en prisión preventiva. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora mostraba raíces grises. El traje naranja de presidiaria contrastaba brutalmente con los vestidos de diseñador que solía usar, pero sus ojos aún ardían con esa mezcla de furia y determinación. Buscó a Rodrigo entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, algo pasó por el rostro de Lorena. Súplica, amor retorcido, era difícil saberlo. El juez Morales, un hombre de 60 años con fama de ser implacable pero justo, golpeó el mazo. Silencio en la sala. Comenzamos con el caso del Estado contra Lorena Villarreal de Santa Cruz, acusada de 2 cargos de intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia. El fiscal, licenciado Martínez, se puso de pie. Era un hombre menudo pero con voz poderosa que llenaba toda la sala. Su señoría, el Estado probará más allá de toda duda razonable que la acusada, movida por una obsesión enfermiza con el señor Rodrigo Santa Cruz, orquestó un plan para asesinar a Valentina Montes, quien entonces estaba embarazada de 6 meses. Cuando milagrosamente la señora Montes sobrevivió, la acusada intentó nuevamente acabar con su vida 24 años después. Presentaremos grabaciones, testimonios y evidencia pericial que demostrará la culpabilidad de la acusada. El abogado defensor de Lorena, licenciado Durán, se levantó. Era un veterano de 65 años, con experiencia en casos imposibles. Su señoría, mi clienta es víctima de una conspiración orquestada por Germán Campos, quien está tratando de reducir su propia sentencia culpando a una mujer inocente. Las grabaciones fueron sacadas de contexto, y la supuesta confesión de Campos no es más que las mentiras de un criminal desesperado. Proceda el Estado, dijo el juez. El fiscal llamó a su primer testigo, Germán Campos. Germán entró esposado, con el uniforme de presidiario anaranjado. Evitaba mirar a Lorena, manteniendo los ojos fijos en el suelo, cuando finalmente se sentó en el estrado. Su voz era apenas audible. «Señor Campos», comenzó el fiscal, «¿conoce usted a la acusada?» «Sí, Lorena Villarreal. Trabajaba como secretaria del señor Rodrigo Santa Cruz cuando yo era su chofer. ¿Qué pasó en octubre de hace 24 años?» Germán tragó saliva. Toda la sala estaba en silencio absoluto. Lorena se me acercó un día. Me dijo que estaba enamorada del señor Rodrigo, pero que él nunca se fijaría en ella mientras Valentina Montes estuviera viva. Me ofreció 50,000 pesos si saboteaba el auto de la señorita Montes. ¿Y usted aceptó? Sí. La voz de Germán se quebró. Acepté. Era mucho dinero. Yo no pensé. No pensé en las consecuencias. Solo vi el dinero. ¿Qué hizo exactamente? Corté las líneas de freno del auto. Lorena me dijo cómo hacerlo, dónde cortar, cómo hacer que pareciera falla mecánica. Ella sabía que Valentina iba a viajar a la costa esa noche. Sabía la ruta que tomaría. El fiscal mostró fotos del reporte original del mecánico, las que Esteban había encontrado. ¿Estas marcas corresponden a lo que usted hizo? Sí, esos son los cortes que hice. ¿Qué pasó después del accidente? Lorena me hizo llevarla a la carretera costera.
Quería ver que el plan había funcionado. Cuando llegamos, el auto ya había caído al precipicio. Lorena se asomó al barranco y dijo: «Ahora Rodrigo finalmente será mío». Murmullos llenaron la sala. El juez golpeó el mazo. «¿Y qué pasó hace 3 meses?» Lorena me contactó. Dijo que Valentina estaba viva, que había aparecido su hija. Me ordenó ir a Oaxaca y terminar el trabajo, eliminarla. Yo acepté porque tenía miedo de que si no lo hacía, ella me delataría por el crimen original. ¿Tiene algo más que agregar?» Germán finalmente miró a Lorena, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto todo esto. Fui un cobarde. Sigo siendo un cobarde, pero ya no puedo vivir con esta carga». El abogado defensor lo interrogó, tratando de desacreditar su testimonio, sugiriendo que mentía para reducir su sentencia, pero Germán se mantuvo firme en cada detalle. Luego llamaron a Valentina al estrado. Ella caminó con dignidad renovada, con el dije de loto brillando en su cuello. Rodrigo apretó la mano de Camila, mientras veían a Valentina jurar decir la verdad. «Señora Montes, cuéntenos qué pasó la noche del accidente». Valentina respiró hondo y relató todo: cómo los frenos fallaron, cómo logró saltar del auto, cómo escuchó a Lorena y Germán en la carretera confesando el crimen. «Reconocí su voz perfectamente», dijo Valentina, mirando directamente a Lorena. «Era inconfundible. La había escuchado cientos de veces en la oficina». Ella dijo: «Ahora Rodrigo finalmente será mío». Y en ese momento supe que me había intentado matar por obsesión. ¿Por qué no acudió a las autoridades? Porque estaba embarazada, herida, aterrorizada. Acababa de escuchar a la secretaria de mi prometido confesar mi intento de asesinato. Ella tenía conexiones, dinero, acceso a Rodrigo. ¿Quién me creería? Decidí desaparecer para proteger a mi bebé. Y durante esos 24 años, viví en el infierno. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Valentina. Cada día lejos de mi hija fue una agonía, pero sabía que si reaparecía, Lorena haría lo que fuera para silenciarme. Y tenía razón, porque en cuanto supo que estaba viva, envió a Germán a matarme. El fiscal puso las grabaciones de las conversaciones entre Lorena y Germán. La voz de Lorena llenó la sala. «Vas de noche, cuando no haya testigos, y lo haces rápido». Cuando terminó la grabación, Lorena estaba llorando silenciosamente en su asiento. El abogado defensor intentó argumentar que las grabaciones eran ilegales, que habían sido sacadas de contexto, que Lorena solo intentaba protegerse, pero el peso de la evidencia era aplastante. Finalmente, el juez le dio la palabra a Lorena. ¿La acusada desea hacer una declaración? Lorena se puso de pie, temblando. Su abogado le susurró que se quedara callada, pero ella lo ignoró. «Yo amaba a Rodrigo», dijo con voz rota. «Lo amé desde el primer día que trabajé para él. Lo veía con ella y me moría de celos. ¿Cómo era posible que él no me viera? Yo estaba ahí, todos los días, apoyándolo, ayudándolo, pero él solo tenía ojos para Valentina». Rodrigo cerró los ojos, asqueado. Cuando el accidente pasó, pensé que finalmente tendría mi oportunidad, y la tuve. Rodrigo me necesitaba. Yo lo consolé, lo cuidé, me casé con él. Construimos una vida juntos, 23 años, Rodrigo. Esos años no significaron nada. Esos años fueron una mentira, respondió Rodrigo desde su asiento, con voz dura. Cada beso, cada abrazo, cada te amo fue una mentira construida sobre sangre y muerte. Amor no destruye, Lorena. Lo que tú sentías no era amor, era obsesión enferma. Lorena sollozó, llevándose las manos al rostro. Lo hice por amor. Todo lo hice por amor. No, intervino el juez. Lo hizo por egoísmo, y ahora pagará por sus crímenes. El juicio duró 3 semanas. Testimonio tras testimonio, evidencia tras evidencia, los peritos confirmaron que los cortes en las líneas de freno del auto recuperado eran intencionales. Los testigos confirmaron que Lorena había estado obsesionada con Rodrigo. Las grabaciones no dejaban lugar a dudas. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba en silencio sepulcral, en el cargo de intento de homicidio premeditado de Valentina Montes. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría, en el cargo de conspiración para cometer asesinato. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría,
Lorena se desplomó en su silla, llorando descontroladamente. El juez golpeó el mazo. Lorena Villarreal es sentenciada a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Germán Campos, por su cooperación con las autoridades, es sentenciado a 20 años de prisión. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo que finalmente un capítulo oscuro de su vida se cerraba. Valentina y Camila lloraban abrazadas, mientras sacaban a Lorena. Ella volteó una última vez hacia Rodrigo. «Te amé», susurró. «Siempre te amé». Pero Rodrigo ya no la miraba. Estaba abrazando a Valentina, a su familia verdadera, dejando atrás para siempre la sombra que casi destruye todo. 2 meses después del juicio, la vida comenzaba a tomar un nuevo ritmo. Rodrigo había puesto en venta la mansión de Guadalajara. No podía seguir viviendo en esa casa llena de mentiras, donde cada habitación le recordaba los 23 años que había compartido con una asesina. Los muebles, las cortinas, todo olía a traición. Camila lo ayudaba a empacar las cosas que valía la pena conservar. No era mucho. La mayoría de los objetos estaban contaminados con el recuerdo de Lorena. «¿Estás seguro de que quieres deshacerte de esto?», preguntó Camila, sosteniendo un reloj antiguo. «Es bonito. Me lo regaló ella en nuestro 10º aniversario», respondió Rodrigo. «No quiero nada que me la recuerde». Lo tiró en la caja de donar. Casi todo terminaba en esa caja. Valentina llegó con café y pan dulce, una costumbre que había adoptado durante estas semanas de mudanza. Verla entrar a esa casa, reclamando el espacio que por derecho siempre debió ser suyo, le daba a Rodrigo una satisfacción profunda. «¿Cómo van?», preguntó, dejando la charola sobre una de las pocas mesas que quedaban. «Casi terminamos con esta habitación», dijo Camila. «Solo faltan las oficinas y el sótano». «El sótano lo dejo para una empresa de mudanzas». Rodrigo se dejó caer en un sillón, agotado. «Hay demasiadas cajas ahí abajo. No sé ni qué hay». Se tomó un respiro. Bebiendo el café que Valentina le había preparado exactamente como le gustaba, con un toque de canela, Lorena nunca había recordado ese detalle, incluso después de 23 años de matrimonio. «¿Ya decidiste a dónde nos mudaremos?», preguntó Valentina, sentándose a su lado. «Encontré una casa en San Miguel de Allende, más pequeña que esta, pero hermosa. Tiene un jardín enorme donde Camila puede trabajar y está cerca del centro histórico. Pensé que podríamos empezar de nuevo ahí, lejos de Guadalajara y todos los recuerdos». «Me parece perfecto». Valentina tomó su mano. Un lugar nuevo para una vida nueva. Camila los observaba con una sonrisa. Durante estos meses había sido testigo de cómo el amor entre sus padres, dormido durante 24 años, despertaba con la misma intensidad que antes. Se miraban como adolescentes enamorados, y eso le daba esperanza de que el amor verdadero sí existía. «Oigan», dijo de repente, «tengo algo que contarles». Ambos voltearon a verla. «Estuve pensando en lo que quiero hacer con mi parte de la herencia. Ya saben que papá insistió en ponerme como heredera legal». «Es tu derecho», dijo Rodrigo. «Eres mi hija. Todo lo que tengo te pertenece. Lo sé, y te lo agradezco, pero no necesito tanto. Quiero usar parte del dinero para crear una fundación». «¿Una fundación?», preguntó Valentina intrigada. «Sí, para ayudar a niños que fueron separados de sus padres por circunstancias trágicas. Niños en orfanatos, en el sistema de adopción, o que, como yo, crecieron sin conocer a sus padres. Quiero darles recursos, terapia, ayuda legal para reconectar con sus familias, si es posible». Rodrigo sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Su hija, a pesar de todo el dolor que había sufrido, quería usar su experiencia para ayudar a otros. «Me parece una idea extraordinaria, mija», dijo con voz emocionada. «Cuenten conmigo para lo que necesiten. Podemos establecerla juntos. ¿La llamaremos Fundación Flor de Loto?», sugirió Valentina, tocando el dije en su cuello. Como símbolo de renacimiento después del sufrimiento, Camila sonrió con lágrimas en los ojos. «Perfecto, Fundación Flor de Loto». Esa noche, los tres cenaron juntos en la cocina casi vacía, sentados en cajas de mudanza porque ya no había sillas. Comieron pizza directo de la caja y se rieron contando historias de sus vidas durante los años perdidos. Camila les contó sobre su primer día de escuela, cuando un niño se burló de ella por no tener papá, y ella le dio un puñetazo en la nariz.
Valentina les contó sobre sus años como maestra en Oaxaca, los niños que le robaron el corazón, las veces que casi la descubrieron pero logró escabullirse. Rodrigo habló de cómo construyó su imperio inmobiliario, pero admitió que ningún logro profesional llenó jamás el vacío que Valentina había dejado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rodrigo. Lorena siempre decía que me amaba, que todo lo que hacía era por amor, pero nunca supo nada de mí. No sabía cómo me gustaba el café, no sabía que odio las corbatas azules, no sabía que mi canción favorita es Bésame mucho. 23 años juntos, y era una extraña, porque no te amaba a ti, dijo Valentina suavemente. Amaba la idea de ti, amaba lo que representabas. El amor real conoce los detalles pequeños, los silencios, las imperfecciones, como tú. Rodrigo le acarició el rostro. Tú me conocías con solo mirarme. Sabías cuando estaba preocupado sin que dijera palabra. Sabías hacerme reír cuando el mundo se sentía pesado. Y tú sabías que necesitaba abrazos largos cuando estaba triste, respondió Valentina. Que me encantaba caminar bajo la lluvia. Que mi comida favorita era el mole de mi mamá. Ustedes son cursis, bromeó Camila, pero sus ojos brillaban de felicidad. A la semana siguiente, recibieron una llamada inesperada. Era de la psicóloga del penal donde estaba Lorena. Señor Santa Cruz, Lorena ha pedido verlo. Dice que necesita hablar con usted antes de que se mude. No está obligado, por supuesto, pero quería informarle. Rodrigo dudó. La última vez que había visto a Lorena fue durante el juicio, cuando la sentenciaron. Parte de él no quería volver a verle la cara nunca más, pero otra parte necesitaba ese cierre final. Iré, dijo finalmente. No tienes que hacerlo, le dijo Valentina esa noche. No le debes nada. Lo sé, pero necesito cerrar ese capítulo completamente. Si no lo hago, siempre me quedará esa duda de qué quería decirme. 3 días después, Rodrigo entraba al penal estatal de mujeres. El proceso de seguridad fue largo y humillante. Revisiones, detectores de metal, registros. Finalmente lo llevaron a una sala de visitas dividida por un grueso vidrio. Lorena apareció del otro lado, escoltada por 2 guardias. Se veía irreconocible. Había envejecido 10 años en esos meses. El cabello completamente gris, la piel sin maquillaje mostrando cada arruga, los ojos hundidos por las noches sin dormir. Se sentó frente al vidrio y tomó el teléfono. Rodrigo hizo lo mismo. Gracias por venir, dijo ella con voz ronca. ¿Qué quieres, Lorena? Necesitaba pedirte perdón. Sé que es ridículo. Sé que no sirve de nada, pero necesitaba decírtelo. Lo siento, Rodrigo. Siento tanto todo lo que hice. Lo sientes porque salió mal, o porque realmente entiendes el daño que causaste. Lorena bajó la mirada. Al principio, lo sentía porque salió mal, porque te perdí, pero aquí adentro, con nada más que tiempo para pensar, empecé a entender. Le quité 24 años a Valentina, le robé la infancia a Camila, te mentí durante 23 años. Destruí vidas por egoísmo, por obsesión, corrigió Rodrigo. No fue amor, Lorena. Nunca lo fue. Lo sé ahora. El amor no hace daño. El amor no mata. Yo estaba enferma, Rodrigo, obsesionada como dijiste, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para detenerme. Cada día que pasaba, la mentira crecía más. Me convertí en prisionera de mi propio engaño. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O todo fue parte del plan? Lorena se tomó un largo momento antes de responder. Al principio fue obsesión, pero con los años, crecí a amarte a mi manera, una manera retorcida, enferma, pero era lo más parecido al amor que era capaz de sentir. Por eso me dolió tanto cuando descubrí que Valentina estaba viva. No era solo miedo a la cárcel, era terror de perderte. Ya me habías perdido hace 24 años, dijo Rodrigo. Solo que yo no lo sabía. ¿Serías capaz de perdonarme algún día? Rodrigo la miró a través del vidrio. Vio a una mujer rota, destruida por las consecuencias de sus propias acciones. Sintió nada, ni odio, ni lástima, solo vacío. No lo sé, Lorena. Sinceramente no lo sé, pero ya no importa. Tú ya no formas parte de mi vida. Vas a pasar los próximos 35 años aquí, y yo voy a vivir la vida que debí tener desde el principio con Valentina y Camila.
Lo sé. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lorena. Solo quería que supieras que lo siento y que a pesar de todo, de la manera horrible y retorcida que fue, yo sí te amé. Rodrigo colgó el teléfono sin responder. Se puso de pie y salió sin mirar atrás. Afuera del penal, Valentina lo esperaba en el carro. Al verlo salir, bajó y lo abrazó fuerte. ¿Estás bien? Sí, respondió. Y era verdad. Estoy bien. Finalmente estoy bien. 6 meses después del juicio, la capilla colonial de San Miguel de Allende estaba bañada en la luz dorada del atardecer. Los muros de piedra de 300 años parecían brillar con tonos ámbar y rosa, mientras el sol se ponía lentamente sobre las colinas circundantes. Rodrigo se ajustó el nudo de la corbata por 5ª vez en 10 minutos. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de pura emoción. A sus 52 años, estaba a punto de casarse con el amor de su vida, nuevamente, después de 24 años de espera forzada, de dolor y separación. Finalmente tendría su final feliz. Ya, papá, te ves perfecto. Camila le arregló la corbata con manos expertas. Deja de moverte tanto. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Rodrigo por 10ª vez. Hermosa, radiante, perfecta, como las otras 9 veces que preguntaste. Camila sonrió. Relájate, todo va a salir bien. La capilla estaba decorada con elegancia simple, flores blancas y velas en cada rincón, sin excesos, solo la belleza natural del lugar realzada con toques delicados. Los invitados empezaban a llegar, amigos verdaderos, socios de negocios que habían permanecido leales, algunos maestros de la escuela donde Valentina trabajaba en Oaxaca, vecinos de San Miguel que los habían acogido con calidez. Esteban Ruiz llegó con su esposa, una mujer menuda, de ojos inteligentes. Se acercó a Rodrigo y le dio un fuerte abrazo. Don Rodrigo, es un honor estar aquí. Después de todo lo que pasaron, verlos finalmente juntos es... Se le quebró la voz. Es justicia poética. No hubiera sido posible sin ti, hermano. Le diste a mi familia lo que el destino nos había quitado. Solo hice mi trabajo. El destino hizo el resto. En la sacristía, Valentina se miraba al espejo con manos temblorosas. El vestido que había elegido era sencillo pero elegante, color marfil, corte sencillo que acentuaba su figura delgada, mangas 3/4 de encaje. Su cabello, ahora completamente castaño gracias al tinte que había decidido aplicarse, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero lo más importante, lo que hacía que todo el conjunto brillara, era el dije de flor de loto con esmeralda descansando sobre su cuello. «Estás hermosa, mamá», dijo Camila, entrando con el ramo de rosas blancas. «Papá va a llorar en cuanto te vea». «Yo también voy a llorar», admitió Valentina, secándose ya las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje. «No puedo creer que finalmente esté pasando. Durante 24 años, soñé con este momento, sin atreverme a creer que fuera posible. Pero lo es. Es real, y te lo mereces, mamá. Ambos se lo merecen. ¿Estás lista para caminar conmigo al altar?» Camila sonrió ampliamente, con los ojos brillando de felicidad. «Lista. Es el honor más grande de mi vida». La música comenzó a sonar. Era «Bésame mucho», interpretada suavemente en violín, la canción favorita de Rodrigo. Los invitados se pusieron de pie, volteando hacia la entrada, y entonces ella apareció. Valentina, del brazo de Camila, caminaba lentamente por el pasillo central. La luz que se filtraba por los vitrales creaba un efecto casi celestial, como si estuviera caminando a través de un arco iris. El dije de loto capturaba cada rayo de luz, haciendo que la esmeralda brillara con intensidad hipnótica. Rodrigo la vio y, tal como Camila había predicho, las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. Después de todo el dolor, todo el tiempo perdido, toda la oscuridad, ahí estaba ella, viva, real, caminando hacia él. Valentina también lloraba, sonriendo a través de las lágrimas. Sus ojos nunca dejaron los de Rodrigo, mientras avanzaba paso a paso, acercándose al futuro que siempre debió ser suyo. Cuando llegaron al altar, Camila puso la mano de su madre en la de su padre, cerrando el círculo que había estado roto durante tanto tiempo. «Cuídala», le susurró a Rodrigo, «aunque sé que lo harás.
con mi vida, respondió él, el padre Hernández, un sacerdote de 70 años con voz cálida y sonrisa amable. Comenzó la ceremonia. Amados hermanos, nos reunimos hoy para celebrar no solo un matrimonio, sino un milagro, el milagro del amor que sobrevive a la muerte, a la traición, al tiempo. Rodrigo y Valentina nos enseñan que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta obstáculos, sino el que los supera todos. Las lecturas fueron breves pero significativas. Camila leyó un pasaje sobre el amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Su voz se quebró varias veces, pero terminó fuerte. Luego llegó el momento de los votos. Rodrigo tomó las manos de Valentina, mirándola directamente a los ojos. Valentina, hace 24 años te perdí, o eso creí. La verdad es que nunca te perdí, porque siempre estuviste aquí. Se tocó el corazón. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue buscándote sin saberlo. Hoy te prometo que nunca más te dejaré ir. Te prometo amarte en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los malos. Te prometo ser el hombre que mereces, el padre que nuestra hija necesita. Y el amor que siempre supe que eras. Valentina se secó las lágrimas antes de hablar, con voz temblorosa pero firme. Rodrigo, pasé 24 años en las sombras, escondiéndome, sobreviviendo, pero cada noche antes de dormir, cerraba los ojos y te veía. Soñaba con este momento, y ahora que está aquí, me parece surreal. Te prometo que no desperdiciaremos ni un solo día más. Te prometo amarte con la intensidad de 24 años recuperados. Te prometo ser tu compañera, tu amiga, tu amor, hasta que la muerte nos separe. Y esta vez, ni siquiera la muerte lo logrará. No había un ojo seco en la capilla. Hasta Esteban, el investigador curtido que había visto de todo, se secaba disimuladamente las lágrimas. ¿Tienen los anillos?, preguntó el padre Hernández. Camila sacó 2 anillos de oro blanco, sencillos pero elegantes. Rodrigo deslizó el anillo en el dedo de Valentina, y ella hizo lo mismo. Por el poder que me otorga la Santa Iglesia Católica y el Estado de Guanajuato, los declaro marido y mujer, Rodrigo. Puedes besar a tu esposa. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si ambos temieran que el otro desapareciera, pero luego se profundizó, cargado con 24 años de anhelo, dolor y amor inquebrantable. Los invitados aplaudieron y vitorearon, poniéndose de pie, cuando finalmente se separaron. Rodrigo apoyó su frente contra la de Valentina. «Finalmente eres mía», susurró. «Siempre fui tuya», respondió ella. Solo nos tomó un poco más de tiempo encontrarnos de nuevo. La recepción se llevó a cabo en el jardín de su nueva casa en San Miguel. Era un espacio íntimo, luces colgantes entre los árboles, mesas decoradas con flores silvestres, música de mariachi tocando suavemente en el fondo. Durante la cena, Camila se puso de pie para dar un brindis. La conversación se detuvo y todos voltearon hacia ella. «Quiero hacer un brindis», comenzó, levantando su copa. «Por mi mamá, la mujer más fuerte que conozco, que sacrificó todo para protegerme. Por mi papá, que nunca dejó de buscar la verdad. Y por todos nosotros, que aprendimos que el amor verdadero no es el que nunca sufre, sino el que sobrevive al sufrimiento». Hizo una pausa, tocando el dije de loto, que ahora también ella llevaba, una réplica que Rodrigo había mandado hacer para ella. Este dije representa nuestra historia. La flor de loto crece en el lodo, en la oscuridad, pero emerge pura y hermosa. Así es nuestra familia. Crecimos del lodo de la traición y el dolor, pero emergimos fuertes, unidos, inquebrantables. Brindo por la familia que el mal intentó destruir, pero que el amor reconstruyó más fuerte que nunca. Los invitados levantaron sus copas, muchos con lágrimas en los ojos. «Por la familia», corearon. Mientras la noche avanzaba, Rodrigo y Valentina bailaron bajo las estrellas. El mariachi tocaba Contigo aprendí, y ellos se movían lentamente, perdidos en su propio mundo. «¿En qué piensas?», preguntó Valentina. «En que valió la pena, todo el dolor, toda la espera, valió la pena para llegar a este momento. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Ahora vivimos», dijo Rodrigo simplemente.
Recuperamos el tiempo perdido. Vemos crecer la fundación de Camila. Envejecemos juntos. Hacemos todas las cosas que nos robaron. Valentina apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Suena perfecto. Más tarde, cuando los invitados empezaban a despedirse, Camila abrazó a sus padres bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende. «Los amo», les dijo. «Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero». Rodrigo, Valentina y Camila se quedaron ahí, abrazados bajo las estrellas, una familia finalmente completa. El dije de loto brillaba en el cuello de Valentina, ya no símbolo de tragedia, sino de amor que sobrevivió lo imposible. La familia que la obsesión intentó destruir había sido restaurada por la verdad, y en esa noche perfecta en San Miguel de Allende, bajo un cielo lleno de estrellas, finalmente encontraron la paz que siempre merecieron. El pingente resplandecía, eterno como el amor que representaba,